Bien, vamos a seguir con la crítica. La crítica, como dijimos antes, que hace Gorgias de la teoría parmenidea. ¿Vale? Gorgias ya os dije que va a utilizar la lógica, el lenguaje, para convencer. Él dice que la lógica no sirve, como decía Parménides, para llegar a la verdad, para demostrar que el ser, ¿no?, como única realidad, que eso es lo que defendía Parménides, sino que con la lógica yo puedo demostrar lo que más me apetezca y por lo tanto no es fundamento de verdad, ¿de acuerdo? De una verdad absoluta, digamos, o universal, ¿no? Bien, la crítica de Gorgias, por lo tanto, está en la propia lógica, que con la lógica yo puedo demostrar aquello que más me convenga. Y, de hecho, le da la vuelta a la argumentación parmenidea. Y dice, la argumentación parmenidea era el ser es y el no ser no es. El ser puede ser pensado, eso no lo he puesto porque si no se hacía muy largo. El ser puede ser pensado, el ser puede ser expresado, ¿vale? Es decir, el ser es y el no ser no es, ya lo he explicado, ¿verdad? Hemos visto las características del ser en Parménides. El ser puede ser pensado y el no ser no puede ser pensado es porque realmente nosotros entendemos el mundo con aspectos o categorías que no cambian. Pensamos en una mesa y nuestra mente, la mesa que aparece es una mesa única, es decir, es una estructura que conservamos de forma universal. ¿Por qué? Porque es una definición realmente lo que yo me quedo de la mesa. Es una característica generalizada, un aspecto que no cambia, ¿de acuerdo? Una identidad es lo que se va a mantener, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el lenguaje funciona exactamente igual. Es decir, yo no soy capaz de nombrar con el lenguaje objetos muy concretos. De hecho, para utilizar la concreción en el lenguaje necesito utilizar, por ejemplo, los adjetivos. Esta mesa, esta botella, ¿no?, la botella blanca, la hija de Antonio. Fijaros bien que siempre tengo que utilizar un complemento del nombre o un adjetivo para intentar acercarme a la realidad del objeto que no parece cambiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente el lenguaje, como dirá Parménides, no nombra las cosas concretas o no habla de lo concreto, sino de lo general. Bien, pues Gorgias va a utilizar esas tres ideas y las va a cambiar. Y va a decir, estos son los presupuestos de la teoría de Gorgias. Nada hay. Si lo hubiera, no podría ser conocido. Si pudiese ser conocido, no podría ser expresado. Bien. Y decimos nosotros, ¿y cómo se come esto? ¿Esto cómo se explica? Vamos a ver. Fijaros bien, nada hay. Vamos a empezar por el principio. Nada hay significa que el no ser es posible, ¿no? El no ser es. ¿Esto qué quiere decir? Que lo real, por de alguna manera, lo real entre comillas, porque esto de realidad es un poquito, es lo perceptible, es lo percibido. Es decir, es lo que toco, huelo, veo, degusto. Eso es la realidad. Esa es mi realidad. El ser, esa realidad que no veo, no toco y no huelo, ese ser absoluto, abstracto, no existe. Por eso dice nada hay. Es decir, el ser no existe. Lo que existe es el cambio. Lo que existe es lo que se percibe, lo que se toca, lo que se huele. Eso es lo real. Eso es lo que hay. Lo otro es mentira. ¿Vale? ¿Se entiende, no? En ese sentido, Gorgias es más simplón que Parménides. Parménides es más complejo, porque exige mayor abstracción. Bien, dice, si existiese ese ser, supongamos que existe, yo no lo puedo conocer. Explico. Si mis elementos para conocer el mundo son los sentidos no me dan el ser, no me proporcionan el ser. Me proporcionan el cambio, no lo que no cambia. Es decir, mis ojos
ven que las cosas están cambiando continuamente, no que permanecen. Por lo tanto, mis oídos, mi gusto, mi olfato, me dice que continuamente están cambiando los olores. Entonces, realmente, el elemento que tengo en mi cuerpo para conocer el mundo no me permite conocer el ser. Eso es lo que va a decir Gorgias. ¿De acuerdo? Bien, por lo que yo no podré conocer jamás ese ser. Porque el elemento que tengo para conocer el ser son precisamente los sentidos. Y los sentidos no me dan el ser, me dan el cambio, más bien me ofrecen el no ser. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vale, sigamos. Si pudiese conocerlo, ese es el siguiente punto que nos da Parménides, no podría expresarlo, no podría comunicarlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo conozco la realidad, esa realidad que conozco es mi realidad, es una realidad personal, porque esa realidad que conozco es mía, es mi ser, no es el ser del de al lado. Por lo tanto, yo no podría explicar el conocimiento, no podría explicar las cosas. De hecho, no me puedo comunicar. ¿Por qué? Porque el lenguaje es connotativo para Gorgias, no denotativo. Ya sabes lo que es, ¿no? La denotación implica que podemos objetivar el lenguaje, ¿verdad? Existe una serie de conceptos mínimos que compartimos con la comunidad, mientras que la connotación implica que cada uno pone algo de sí mismo en ese lenguaje, ¿no? Experiencias previas, ideas, etc. Yo ahora mismo os estoy hablando, y os estoy hablando de Parménides, pero lo que yo os estoy comunicando de este autor, en parte, tiene que ver con mi forma de entender al autor y con mis experiencias previas. Y todo eso no se está comunicando, todo eso no se está llegando a vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros no tenéis mis experiencias y por lo tanto todo el significado que carga consigo las palabras o que llevan consigo el lenguaje y las palabras no las estoy transmitiendo. Esa parte se queda en mí. No sé si esto se entiende bien. Es decir, la parte connotativa de mi experiencia personal no la puedo transmitir. Transmito una parte muy básica, pero no todo lo que yo soy, no todo lo que yo pienso puedo transmitirlo. Por lo tanto, sería imposible transmitir el ser. ¿De acuerdo? Es un poco la idea, ¿no? Es imposible pensar en lo mismo. Voy a poner un ejemplo, no sé si lo vais a entender bien. Si yo te digo ahora mismo que sois un grupo y os digo a un grupo que penséis en una tarta, probablemente cada uno tendrá una idea de lo que es la tarta. Es decir, unos tendrán una idea de una tarta de chocolate, otro a lo mejor pues de fresa. Para algunos será una tarta de varios pisos, para otros solamente será una tarta pequeñita, para otros tendrán adornos, yo qué sé, de crema, de lo que sea, de chocolate, yo qué sé, tendrá fresitas o lo que sea, no cerecitas o lo que sea. Entonces, cada uno imaginamos una tarta distinta porque nuestras experiencias nos llevan a conceptos un poco diferentes, ¿no? O a imágenes mentales un poco distintas. Por lo tanto, es imposible pues comunicarnos completamente a través del lenguaje y eso es lo que va a hacer que el ser no se pueda comunicar. Y bueno, pues como veis, lo que hace es darle la vuelta al argumento de Parménides y demostrar que con la lógica yo puedo llegar a la verdad que más me interese, con lo que la lógica no puede ser la base del conocimiento y de la verdad. Universal, evidentemente. O de la verdad total, ¿no? En fin, o de la realidad, ¿no? La lógica es una cosa, la realidad del mundo físico, tal cual, es otra. Y bueno, pues básicamente esto es Gorgias, espero que lo hayáis entendido, si no ya sabéis que estamos en clase y no tenéis más que preguntarme. Es un poquito complicado este pensamiento, ¿de acuerdo?